Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Carolina Marín y Andrés Zapata. Hoy continuamos nuestro recorrido por el continente europeo, acercándonos a las brevedades de un país como Alemania. Iniciemos pues dándole la palabra a nuestra compañera Carolina Marín, que nos ilustrará sobre el cultivo literario que los alemanes han hecho del epigrama, un trazo breve del que ya habíamos hablado en un par de programas anteriores en Brevísimo. La escritura de epigramas en la cultura alemana ha sido un género poético cultivado por destacados escritores entre los siglos XVIII y XX, y en este programa hablaremos de Goethe y Schiller, quienes utilizaron esta forma para explorar variedad de temas, desde la filosofía y la sátira hasta la observación cotidiana de la vida y la naturaleza. Johann Wolfgang von Goethe nació en Frankfurt, Alemania, en 1749. Vivió una época de muchos cambios significativos en Europa, incluyendo la Revolución Francesa y el surgimiento de movimientos culturales y políticos. Su obra es conocida por su atención al detalle y su capacidad para explorar la complejidad de la condición humana. Uno de sus trabajos más famosos es Fausto, un ejemplo de su interés por estas cuestiones existenciales y filosóficas. Goethe es considerado uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Escucharemos 3 de sus epigramas. El primero se refiere a la cuestión de lo que nos hace ser lo que somos, lo que encontramos en nosotros mismos y lo que por los otros se llega a ser. En el segundo epigrama se celebra la esencia de la amistad. A través de una aparente metáfora simple, el poeta presenta esa termodinámica, el vínculo en las relaciones. Y finalmente, Qui pro quo, un epigrama que satiriza la hipocresía de quien cree ser en sí mismo el ideal de humanidad, cuando su condición compleja le refleja la dualidad en su interior. Epigramas de Goethe. Bello es hallar uno mismo, mas eso que hallaron por dicha otros, amado por ti, dirás que es menos tuyo. Acción recíproca. Niños arrojan al muro el balón y otra vez lo recogen. El juego yo alabo si a mí me lo arroja de vuelta el amigo. Qui pro quo. La humanidad no conoces, tan solo lo humano. El daimon múdase en ti con el puerco y pretendes que eso es el hombre. Otro de los gigantes literarios entre los siglos XVIII y XIX que contribuyó significativamente al desarrollo de esta forma poética concisa y penetrante, Friedrich Schiller, que nació en Marbach, Alemania, en 1759. Su filosofía se centra en la idea de que el arte y la belleza pueden elevar al individuo y ayudarlo a alcanzar la libertad. Este enfoque influyó en filósofos posteriores y en la corriente romántica de la filosofía. Schiller también fue un defensor de la educación estética como medio para el desarrollo humano y la formación del individuo libre y ético. Su pensamiento filosófico se inserta en la tradición del idealismo alemán y contribuyó al desarrollo de la estética como disciplina filosófica. Escucharemos también 3 epigramas de su autoría. En el primero, coincide con Goethe en que conocerse a sí mismo implica introspección y empatía. En el segundo, se presenta la mediocridad como peligrosa manera de engañarse a sí mismo. Y por último, en Lo valioso y lo digno, Schiller enfatiza en el valor humano, que no se negocia. Epigramas de Schiller. La clave. Podrás conocerte a ti mismo si observas obrar a los otros. Podrás conocer a los otros volviendo hacia ti la mirada. Lucha fatal.
Mediocridad es el más peligroso de los enemigos. Ella, oh genio, tu error, vuélvelo propia virtud. Lo valioso y lo digno. ¿Tienes algo? Pues dámelo y he de pagarte lo justo. ¿Eres algo? Oh, entonces mi alma te doy por la tuya. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Cuentos de los hermanos Grimm. Los mensajeros de la muerte. Una vez, hace de ello muchísimo tiempo, pasaba un gigante por la carretera real, cuando, de repente, se le presentó un hombre desconocido y le gritó: ¡Alto! ¡Ni un paso más! ¿Cómo?, exclamó el gigante. Un renacuajo como tú, al que puedo aplastar con 2 dedos, ¿pretende cerrarme el paso? ¿Quién eres? Pues, ¿qué osas hablarme con tanto atrevimiento? Soy la muerte, replicó el otro. A mí nadie se me resiste, y también tú has de obedecer mis órdenes. Sin embargo, el gigante se resistió, y se entabló una lucha a brazo partido entre él y la muerte. Fue una pelea larga y enconada, pero al fin venció el gigante, que, de un puñetazo, derribó a su adversario, el cual fue a desplomarse junto a una roca. Prosiguió el gigante su camino, dejando a la muerte vencida y tan extenuada que no pudo levantarse. ¿Qué va a ocurrir?, díjose, si he de quedarme tendida en este rincón. Ya nadie morirá en el mundo y va a llenarse tanto de gente que no habrá lugar para todos. En esto acertó a pasar un joven fresco y sano, cantando una alegre canción y paseando la mirada en derredor. Al ver a aquel hombre tumbado, casi sin sentido, se le acercó compasivo, lo incorporó, le dio a beber de su bota un trago reconfortante y aguardó a que se repusiera. ¿Sabes quién soy y a quién has ayudado?, preguntó el desconocido, levantándose. No, respondió el joven, no te conozco. Pues soy la muerte, dijo el otro. No perdono a nadie y tampoco contigo podré hacer excepción. Mas, para que veas que soy agradecida, te prometo que no te llevaré de manera imprevista, sino que te enviaré antes a mis emisarios para que te avisen. Bien, respondió el joven, siempre es una ventaja saber cuándo has de venir, al menos viviré seguro hasta entonces. Y se marchó contento y satisfecho, viviendo en adelante con despreocupación. Sin embargo, la juventud y la salud no duraron mucho tiempo.
pronto acudieron las enfermedades y los dolores, amargándole los días y robándole el sueño por las noches. «No voy a morir», decíase, «pues la muerte me debe enviar a sus emisarios. Solo quisiera que pasasen estos malos días de enfermedad». En cuanto se sintió restablecido, volvió a su existencia ligera, hasta que cierto día alguien le dio un golpecito en el hombro y, al volverse él, vio a la muerte a su espalda, que le decía: «Sígueme. Ha sonado la hora en que tienes que despedirte del mundo». «¿Cómo?», protestó el hombre. «¿Vas a faltar a tu palabra? ¿No me prometiste que me enviarías a tus emisarios antes de venir tú a buscarme? No he visto ninguno». «¿Qué dices?», replicó la muerte. «¿No te los he estado enviando uno tras otro? ¿No vino la fiebre que te atacó, te molió y te postró en una cama? ¿No te turbaron la cabeza los vaídos? ¿No te atormentó la gota en todos tus miembros? ¿No te zumbaron los oídos? ¿No sentiste en las mandíbulas las punzadas del dolor de muelas? ¿No se te oscureció la vista? Y, además, y por encima de todo esto, ¿acaso, mi hermano, el sueño no te ha hecho pensar en mí noche tras noche? Cuando dormías, ¿no era como si estuvieses muerto?». El hombre no supo qué replicar y, resignándose a su destino, se fue con la muerte. Escuchábamos el relato Los mensajeros de la muerte, de los hermanos Grimm. Pero, ¿quiénes eran los hermanos Grimm? Jacob y Wilhelm Grimm nacieron en 1785 y 1786 respectivamente en Hanau, una ciudad de Alemania. Al terminar la escuela, mientras luchaban por ganarse la vida, los hermanos Grimm consideraron primero seguir los pasos de su padre y acceder a la profesión legal. Sin embargo, tras 4 años abandonaron estos sueños y en 1808 ambos Grimm comenzaron a trabajar como bibliotecarios en una biblioteca privada real. Esto fue lo que los llevó por el camino de la investigación y conservación literaria. Junto con sus amigos Clemens Brentano y Eikin von Arnim, los hermanos Grimm se pusieron a trabajar en la recopilación y grabación de letras y cuentos populares, así como otros ejemplos de narraciones orales que se habían transmitido de generación en generación. Los hermanos Grimm tomaron nota de estas historias con el fin de establecer la idea de lo que significa ser alemán y reconstruir la historia de la lengua alemana. Los hermanos Grimm pasaron gran parte de sus vidas anotando cuentos populares que se publicaron por primera vez en 1812 como cuentos de la infancia y del hogar. Casi 2 siglos después siguen siendo de las historias más influyentes de todo el mundo. Ellos no fueron los primeros en tomar nota de estas historias, ni siquiera fueron los primeros en escribir cuentos alemanes. Su legado se debe a la forma en la que lo hicieron. Su trabajo está acreditado como la primera colección rigurosa de cuentos populares y dio inicio a todo un campo de investigación llamado folclorística. Sin embargo, lo que realmente distinguió a los Grimm fue que registraron el discurso vernáculo de los narradores que encontraron. Su objetivo era reproducir las historias exactamente como se las contaban, para así preservar la intención original.
Como consecuencia de esto, las historias no solo eran registros de los cuentos, sino también de los dialectos alemanes que se hablaban en diferentes zonas. Jacob Grimm, en particular, fue un gran contribuyente a los estudios del idioma y esencialmente fue pionero en el estudio de la lingüística histórica. Es el homónimo de la ley de Grimm, que es un conjunto de reglas que explica cómo la pronunciación alemana cambió de sus raíces pronto indoeuropeas al idioma hablado en el siglo XIX. Estas incursiones lingüísticas podrían parecer completamente aleatorias para una persona cuyo principal reclamo de fama era coleccionar cuentos populares, pero el vínculo entre la historia y el lenguaje era más fuerte. Los cuentos en sí mismos brindan información útil a los lingüistas que buscan estudiar el idioma alemán de entonces. Su trabajo constituye una colección de escritura de inestimable valor para comprender mejor el pasado y el presente de Alemania. Durante los primeros años del Hospital de Ciegos, como se sabe, todos los internos detentaban los mismos derechos y sus pequeñas cuestiones se resolvían por mayoría simple, sacándolas a votación. Con el sentido del tacto sabían distinguir las monedas de cobre y las de plata, y nunca se dio el caso de que ninguno de ellos confundiese el vino de Mosela con el de Borgoña. Tenían el olfato mucho más sensible que el de sus vecinos videntes. Acerca de los 4 sentidos consiguieron establecer brillantes razonamientos, es decir, que sabían de ellos cuanto hay que saber, y de esta manera vivían tranquilos y felices en la medida en que tal cosa sea posible para unos ciegos. Por desgracia sucedió entonces que uno de sus maestros manifestó la pretensión de saber algo concreto acerca del sentido de la vista. Pronunció discursos, agitó cuanto pudo, ganó seguidores y por último consiguió hacerse nombrar principal del gremio de los ciegos. Sentaba cátedra sobre el mundo de los colores y desde entonces todo empezó a salir mal. Este primer dictador de los ciegos empezó por crear un círculo restringido de consejeros, mediante lo cual se adueñó de todas las limosnas. A partir de entonces nadie pudo oponérsele y sentenció que la indumentaria de todos los ciegos era blanca. Ellos lo creyeron y hablaban mucho de sus hermosas ropas blancas, aunque ninguno de ellos las llevaba de tal color. De modo que el mundo se burlaba de ellos, por lo que se quejaron al dictador. Este los recibió de muy mal talante, los trató de innovadores, de libertinos y de rebeldes que adoptaban las necias opiniones de las gentes que tenían vista. Eran rebeldes porque, caso inaudito, se atrevían a dudar de la infalibilidad de su jefe. Esta cuestión suscitó la aparición de 2 partidos. Para sosegar los ánimos, el sumo príncipe de los ciegos lanzó un nuevo edicto que declaraba que la vestimenta de los ciegos era roja. Pero esto tampoco resultó cierto, porque ningún ciego llevaba prendas de color rojo. Las mofas arreciaron y la comunidad de los ciegos estaba cada vez más quejosa. El jefe montó en cólera, y los demás también. La batalla duró largo tiempo y no hubo paz, hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender provisionalmente todo juicio acerca de los colores. Un sordo que leyó este cuento admitió que el error de los ciegos había consistido en atreverse a opinar sobre colores. Por su parte, sin embargo, siguió firmemente convencido de que los sordos eran las únicas personas autorizadas a opinar en materia de música. Hermann Hesse nació en la segunda mitad del siglo XIX, en lo que era conocido por aquel entonces como el Segundo Imperio Alemán. Fue un escritor, cuentista, poeta, novelista y pintor, y en el año de 1946 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Novelas como Demian, Siddhartha, El lobo estepario y Narciso y Golmundo, publicadas entre los años 1919 y 1930,
lo dieron a conocer en el ámbito literario, y hasta hoy estas obras suelen ser de lectura casi obligatoria para cualquier amante de las letras. Pero Hermann Hesse también incursionó en la cuentística y en una forma que él llamó fabulario. Esta última forma lo llevó a escribir un texto con ese mismo nombre, en el que encontramos relatos con temas trascendentales, espirituales y sociales. Esta es una obra de juventud, pero que inicialmente no fue muy valorada por los críticos. El texto que escuchábamos antes, titulado La fábula de los ciegos, que para muchos estudiosos puede verse más bien como un cuento, es un interesante ejercicio de Hesse en el que puede verse algo de crítica social a las transformaciones que iba sufriendo su nación. En este pequeño relato aparecen situaciones como el partidismo o la ideología en un contexto político, resaltándose el peligro de una ideología radical o la idea errada que nos da la soberbia al hacernos creer que nuestras opiniones son las únicas verdaderas. No olvidemos que varios artículos y textos de Hermann Hesse fueron perseguidos y censurados durante la Alemania nazi. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Otra figura representativa de las letras alemanas fue Bertolt Brecht, uno de los principales poetas y dramaturgos de la Alemania del siglo XX. Creador del denominado teatro dialéctico, una forma de teatro que se diferencia del teatro clásico por su fuerza y carácter social y político. No en vano, varias de sus obras fueron perseguidas y quemadas por los nazis, situación que lo obligó a salir de Alemania y a vagar con su familia por varios países de Europa. Bertolt Brecht incursionó también en la poesía, siendo representativos algunos poemas bastante cortos, pero con un mensaje muy contundente. Una de esas poesías breves es la siguiente. La cuerda cortada, poema de Bertolt Brecht. La cuerda cortada puede volver a anudarse, vuelve a aguantar, pero está cortada. Quizá volvamos a tropezar, pero allí donde me abandonaste no volverás a encontrarme. Brecht parecía tener también sentencias para todo momento. Estas eran replicadas por muchos y hasta el día de hoy siguen teniendo una vigencia en nuestra cotidianidad. Un par de esas sentencias son las siguientes. Desgraciado el país que necesita héroes. Las revoluciones se producen en los callejones sin salida. Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse, tendrá que pasar al ataque. Los débiles no luchan. Los más fuertes quizás luchen una hora. Los que aún son más fuertes luchan unos años. Pero los más fuertes de todos luchan toda la vida. Y esos son los imprescindibles. Pero antes de finalizar, quiero invitarlos a escuchar un texto breve de Bertolt Brecht titulado Si los tiburones fueran hombres, una clara sátira contra el poder, contra la humanidad y contra su aparente estado de civilización. Si los tiburones fueran hombres. Bertolt Brecht. Si los tiburones fueran hombres, ¿se portarían mejor con los pececitos? Claro que sí, respondió el señor K. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas enormes para los pececitos con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materias animales. Se preocuparían de que las cajas tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lastimase una aleta, enseguida se la vendarían de modo que el pececito no se les muriera prematuramente a los tiburones. Para que los pececitos no se pusieran tristes, habría, de cuando en cuando, grandes fiestas acuáticas, pues los pececitos alegres tienen mejor sabor que los tristes. También habría escuelas en el interior de las cajas. En esas escuelas se enseñaría a los pececitos a entrar en las fauces de los tiburones.
Estos necesitarían tener nociones de geografía para mejor localizar a los grandes tiburones que andan por ahí holgazaneando. Lo principal sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande ni más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría. También se les enseñaría a tener fe en los tiburones y a creerles cuando les dijesen que ellos ya se ocupan de forjarles un hermoso porvenir. Se les daría a entender que ese porvenir que se les augura solo estaría asegurado si aprendían a obedecer. Los pececillos deberían guardarse bien de las bajas pasiones, así como de cualquier inclinación materialista, egoísta o marxista. Si algún pececillo mostrase semejantes tendencias, sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, se harían naturalmente la guerra entre sí para conquistar cajas y pececillos ajenos. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas guerras. Cada tiburón enseñaría a sus pececillos que entre ellos y los pececillos de otros tiburones existe una enorme diferencia. Si bien todos los pececillos son mudos, proclamarían, lo cierto es que callan en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececillo que matase en una guerra a un par de pececillos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla al coraje y se les otorgaría además el título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, tendrían también su arte. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces como puros jardines de recreo en los que da gusto retozar. Los teatros del fondo del mar mostrarían a heroicos pececillos entrando entusiasmados en las fauces de los tiburones y la música sería tan bella que a sus sones, arrullados por los pensamientos más deliciosos como en un ensueño, los pececillos se precipitarían en tropel, precedidos por la banda dentro de esas fauces. Habría asimismo una religión, si los tiburones fueran hombres. Esa religión enseñaría que la verdadera vida comienza para los pececillos en el estómago de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos dejarían de ser todos iguales como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos, lo que los colocaría por encima de los demás. Aquellos pececillos que fueran un poco más grandes, se les permitiría incluso tragarse a los más pequeños. Los tiburones verían esta práctica con agrado, pues le proporcionaría mayores bocados. Los pececillos más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos, se encargarían de mantener el orden entre los demás pececillos y se harían maestros u oficiales, ingenieros especializados en la construcción de cajas, etc. En una palabra, habría por fin en el mar una cultura, si los tiburones fueran hombres. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.